Va, pues este texto es de este autor, Alan Cholodenko. Alan Cholodenko es un teórico de animación que ya tiene varios años en la investigación y escribiendo, tiene un cuerpo teórico pues bastante interesante, diría yo. Tiene muchos conceptos, ha inventado como muchos conceptos muy personales que a mí en lo personal pues pues sí me ha ayudado como a pensar, ¿no? Sobre todo a reflexionar. A veces sí como que digo, como que este güey tiene un lenguaje muy pomposo o me quedo así como de qué me está hablando. Pero en general creo que es muy interesante lo que escribe. Este texto pues funciona casi como una forma de introducción para pues su cuerpo de obra. Anteriormente, eh, aquí en el proyecto también hicimos un seminario de animación y vimos otros textos de, de este mismo autor. Y pues aquí en el texto pues empieza como, así como un recorrido, una introducción rápida antes de profundizar más. Intenta como ampliar la forma en la que estamos entendiendo lo que se supone que es una animación y empieza citando cómo la animación es previa a la cinematografía, ¿no? Algo así como que la animación es el papá de la cinematografía y no necesariamente la cinematografía es como el papá de la animación, como comúnmente se piensa, y que comúnmente la animación se le relega como a un segundo plano, ¿no? Como que no es suficientemente cine o está por debajo del cine o es una forma de hacer cine que no es eh, tan fuerte o tan realista o tan válida como el cine en live action, ¿no? Y conjunto a eso, conforme va desarrollando esa idea, pues retoma esta cosa de la historia de la animación a este señor Emil Reynaud, y entonces lo agarra como ejemplo para empezar a hablar de cómo este autor, que en sí, eh, pues también se le puede considerar un animador más, un animador de parte de la historia de la animación, pues tanto en textos gringos como, bueno, sí, en textos de habla inglesa, tanto en teoría cinematográfica, live action, como en teoría de la animación en general, pues siempre está como en un segundo plano, ¿no? Inclusive no se cita o se cita como proto animador o proto cineasta, como lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya hace un reencuentro de autores que lo citan, que no lo citan, o, o inclusive como durante toda la historia del desarrollo de los primeros inicios de la cinematografía o de previos a la cinematografía, pues ya había como un vocabulario que incluía la palabra animación dentro de la publicidad, en los anuncios y todo eso. Entonces, la animación, de alguna forma, la idea de animación siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado ahí, inclusive antes de que todos esos aparatos se convirtieran en lo que se entiende hoy por cinematografía, ¿no? Entonces, el concepto de animación ya estaba modelado, ya estaba ahí en la mesa, a la vista, antes de que se concretara lo que se supone es, o antes de que se concretara la palabra cinematografía o cinematógrafo, ¿no? Sí, desde los Y, griegos, creo. ajá, exacto, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar como toda esta historia previa que tiene la animación antes de lo que entendemos hoy por animación, la idea moderna de animación, pues nos damos cuenta de que hay todo un historial, toda una línea de conocimiento, inventos, técnica, que previamente ya estaban ahí dando vueltas en la mente
de, de distintas culturas antes de que los Lumière o Thomas Alva Edison terminara o diera por concluido su invento de el cinematógrafo, ¿no? Pues este invento que ya daba como visualmente una escena animada creíble, ¿no? Que ya no era nada más un flipbook o un Zoetropo que pareciera más, que era más cercano como a lo que se entiende hoy por un GIF, que nomás es como una animación de unos pocos segundos. Y entonces, abarcando como todo ese camino, tiene aquí, por ejemplo, ya, si quieres, voy desmenuzando el texto para irlo dialogando y si tú quieres, igual Leslie, si quiere comentar algo, pues adelante, ¿no? Para ir discutiendo todo este tema. Aquí en los primeros párrafos cita también a otro autor que lo va a seguir citando durante todo el ensayo, que se llama Lev Manovich. Lev Manovich tiene otro libro que no recuerdo ahorita el nombre, pero en donde también hace como esta misma sentencia de que el cine es una forma de animación, ¿no? Y menciona este concepto que me llama mucho la atención, que también es de Lev Manovich, que dice animation culture, ¿no? Porque previamente, en los renglones anteriores, pues dice como la animación en sí es el core, es el núcleo del cinema contemporáneo, ¿no? Pues, pero no nomás del cinema, sino que es el núcleo de los medios de comunicación hipermediáticos o de la cultura hipermediática, ¿no? La animación vendría a ser como este motor que está ahí empujando o dando este pulso para que la imagen se generó, la imagen en movimiento se esté generando, ¿no? Entonces la animación no nada más sería como que el núcleo de la cinematografía o el motor de la cinematografía que está ahí latente. La cinematografía pues serían fotografías animadas, no dibujos animados, pero en sí continúa siendo una animación, ¿no? Y los medios masivos, el internet, toda esta cultura hipermediática, pues también sigue estando motorizada por este flujo, esta energía, este motor, como digo, que sería la animación, ¿no? Entonces Cholodenko no nada más entiende la animación como ni una subcategoría del cine, ni tampoco como el cine como tal, o sea, ese aparato para contar historias, sino que profundiza todavía más y entiende que la animación es tanto eso, pero también es todo el flujo de imágenes en movimiento al que estamos sometidos día con día, ¿no? Al final, todo ese flujo de imágenes en movimiento, pues es eso, ¿no? Imágenes en movimiento que terminarían de ser una gran animación en la que estamos siempre sumergidos cuando entramos al celular, cuando entramos al internet, cuando entramos a, a la pantalla, al live stream, al streaming, etcétera, etcétera, ¿no? Y no nomás se queda ahí, porque Cholodenko, el concepto de animación todavía lo lleva más lejos y menciona en el mismo párrafo, es el núcleo no nada más del cinema, sino de la cultura como tal, y no nada más de la cultura, sino del mundo, del universo como tal. Entonces menciona Animation World, Animation Universe, ¿no? Entonces el concepto de animación para Cholodenko no nomás tiene que ver con una cuestión técnica, cinematográfica, sino que es una idea que está ahí como concepto, ¿no? Como concepto, como todo este concepto de el aliento, ¿no? El ánima, lo que dota de vida, o sea, nosotros también estamos animados, el mundo está animado, el universo está animado, siempre en flujo, siempre moviéndose. Entonces, la idea de la animación tiene tanto que ver con la técnica de la imagen en movimiento, la técnica cinematográfica o audiovisual, pero también es un concepto que se aplica a lo que está vivo, lo que está muerto,
el flujo de la energía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto también lo vimos en otra sesión de estas sesiones del grupo de estudios. La teoría de la animación no solamente está conectada con la animación como película, sino que hay otros autores que reflexionan la animación desde las ideas del animismo, ¿no? De lo que está vivo, de lo que está muerto, de la vida de los objetos, la vida de las máquinas, la vida de los animales que no son humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el concepto y la idea de animación es como muy amplio y se puede abordar desde distintos ángulos. Y aquí Cholodenko pues entra el texto de lleno ya citando esta concepción, ¿no? La animación tanto como técnica fílmica, pero también como idea, concepto del mundo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Igual, si quieres ver las otras sesiones de lo que hemos platicado aquí en el grupo, en YouTube, las hemos ido subiendo por si te interesa también verlas. Y bueno, continuando, igual con el texto, en un segundo apartado menciona cómo no se puede finalizar o determinar un origen puro de la animación, un origen puro del cine, ¿no? Porque, como decíamos ahorita, o sea, la animación como lo está llevando a cabo Cholodenko, la animación no nace con la cinematografía, ni tampoco nace a finales del siglo XIX, no nace en 1895, 1900, 1902, sino que ya es un flujo de inventos, conclusiones técnicas, ideas, etcétera, etcétera, que que han sido previamente desarrolladas mucho antes de que naciera la cinematografía, el Sutropo, el praxinoscopio, el flipbook, todos estos juguetes ópticos, previos incluso al invento de Emile Reynaud, que es el teatro óptico. Entonces, inclusive Cholodenko llega a conectar la animación con el teatro de sombras, el teatro de los autómatas del siglo XVII, estos muñecos que tenían como una mecánica que parecía que estaban vivos, como una especie de robots o protorobots. Entonces Cholodenko liga todo el desarrollo de la animación, toda la historia de la animación, la liga hacia todos esos sucesos, hacia todos esos relatos y conclusiones, inventos que siempre han estado ahí dentro de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante cuando Cholodenko empieza a citar estas cosas, porque entonces nos plantea que la animación puede ser mucho más compleja que la técnica de la cinematografía, ¿no? Y esto también lo podemos conectar con otra de las sesiones de las que tuvimos anteriormente, en donde hablamos de un concepto que es de la animación concreta. Y bueno, para no desviarnos mucho, pues la animación concreta es una forma de ver la animación, no nada más como película, como una forma de contar historias, sino como una forma de reflexionar la animación, o sea, una forma de hacer animación que implica reflexionar la mecánica misma de la imagen en movimiento, ¿no? La materialidad que implica la imagen en movimiento, ¿no? Los fotogramas, cómo se ligan las imágenes, e inclusive en ese texto que te digo, lo hablamos anteriormente, pues habla de que la animación podría estar mucho más allá de las técnicas cinematográficas, ¿no? O de la pantalla o del audiovisual, ¿no? O sea, tenemos otros inventos que no necesariamente son digitales,
como el Flickbook o el Zoetropo o el Plascinoscopio, pero inclusive podría, y citan también en este texto, podría entenderse la animación no nada más como eso, sino como otro tipo de objetos, ¿no? La animación podría ser un objeto, podría ser una imagen fija incluso, podría ser una cosa que a lo mejor no cabe en nuestra idea de animación, pero pues, se puede expandir hacia esas otras latitudes, ¿no? Y es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención del texto, porque es como algo que yo he intentado como exponer o difundir dentro de mi práctica y del proyecto sobre todo como reflexionar otras formas de entender lo que, lo que entendemos, ahora sí, valga la redundancia, reflexionar otras formas de entender la animación, ¿no? Reflexionar otras formas de qué es la animación, qué es lo animado, qué hace un animador, una animadora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como ampliar esa idea, incluso llegar a otras formas de hacer animación, ¿no? Incluso llegar a otras formas de conclusiones técnicas de lo que se supondría viene siendo una animación, ¿no? Pero antes de entrar más en eso, pues te digo, aquí inicia el texto citando todas esas ideas y luego habla de cómo él cita esto de que la animación es el papá de la cinematografía, cita a este autor que dije al principio que es Lev Manovich, pero también habla de cómo antes de él, de Alan Cholodenko, hubo otros autores que también hablaron de cómo la animación es eh, eh, el papá del cine, o el cine es una forma de animación, ¿no? Primero cita a dos animadores que son Alexander Alexeyev, que dice aquí una cita que la voy a leer en inglés, a ver si no me trago. Anyhow, it is legitimate to consider cinema as a particular kind of animation, a sort of cheap industrial substitute, which was destined to replace the creative work of an artist, such as Amir Reynaud, with photography of human models in movement, ¿no? Entonces, es legítimo considerar el cine como una forma particular de animación, un sustituto industrial que fue destinado a reemplazar el trabajo de un artista como Emil Reynaud por fotografías de modelos humanos en movimiento, ¿no? Y aquí ya se empieza a dibujar como esta idea de que el cine es un sustituto de lo que sería la animación, una forma particular, que la única diferencia o lo específico que tiene el cine conectado con la animación es que el cine tiene fotografías hiperrealistas o imágenes hiperrealistas de humanos o personas o animales, y la animación pues trataría más como de gráficos, dibujos, objetos, etcétera, etcétera, pero al final ambas están atravesadas por la misma técnica, ¿no? Una secuencia de imágenes en movimiento que terminan por concluir una, una, una animación, ya sea una animación de fotografías o una animación de dibujos, pues. Y por el otro lado, cita a otro animador que se llama Ralph Stephenson, que también declara, ¿no? Vuelvo a leer: whatever his absolute merits as a pure artist, there is no doubt about his place in the history of animation. Hablando de Reynaud, he not only invented a technique, he originated a new art and was the first to develop the animated film into the cinema, if by cinema we mean movement, not photography, into a spectacle, ¿no? Hablando de Emil Reynaud y cómo él ya estaba inventando o inventó una técnica previa a que se desarrollara la cinematografía, o más bien previo a que se desarrollara la imagen en movimiento con fotografías o con personas de la vida real y así pues.
Y por último, cita a este otro teórico que se llama Imamura Taiyei, el cual también en sus textos, en 1948, todavía mucho antes de Alan Cholodenko y mucho antes de estos anteriores, este autor, Imamura Taiyei, ya posicionaba la animación como previa o como base de la cinematografía, ¿no? Y para rematar, cita a uno de los grandes teóricos de la cinematografía, Sergei Eisenstein, que en sus textos sobre Disney posiciona la animación como la esencia de la película, la esencia de la cinematografía. Pues. Entonces, a partir de aquí, pues ya empieza a hacer un recorrido de cómo no nada más él y no nada más Lev Manovich, que hizo el mismo postulado 10 años después que él, ya hubo una serie de autores que reflexionaron o hablaron sobre cómo la animación ya es una base, o es el motor, o es previo a lo que se entiende por cinematografía, ¿no? Ya hay una base teórica, una base de conocimiento en donde ya se postula que la animación es previa al cine y el cine, en esencia, es una forma de hacer animación, ¿no? Una forma particular de hacer animación. ¿Quieren comentar algo hasta aquí? ¿Alguno de los dos? ¿No? ¿Sí? Bueno, yo, ¿sí se escucha? Pues justo como que volver a este texto, pues yo lo pensaba mucho como en ese sentido, ¿no? Que después de algunas cosas y conceptos que habían revisado, como que siento que esto ayudaba a amarrar mucho de eso que habíamos visto. Y justo en esta parte que mencionaba de lo del gore, que bueno, tú ya igual ya lo mencionaste en todo esto, me llamó mucho la atención de que justo, no sé, como que en eso que mencionaba del gore, me empecé a preguntar como en esta capacidad de acción y de que como la animación, digamos, podría ser una especie de acción, o sea, accionar algo. Ajá, más que como enmarcar algo, ¿no? Como una categoría, que creo que al final el cine y eso pues, se vuelve como una especie de, no sé, siento que hay una confusión entre como que formatos, disciplinas, como, como en esta división que hablábamos del principio de la cuestión técnica y, y digamos la parte conceptual de eso. Entonces, como que, no sé, o sea, siento que en toda esta parte del texto como que va tomando de ambas partes. Entonces, yo creo que justo es una cuestión como, pues sí, técnica la acción, pero al final de cuentas es como cuando te dicen que aprendes haciendo, ¿no? Como que, no sé, también me quedé pensando mucho en que nosotros mismos estamos animados, como que todo el tiempo, pues ya ganamos así. Eh, sí, voy a estructurar mis reflexiones, pero bueno, como me gusta del, del como empezar a amarrar. Sí, pues es que yo creo que ahí está como una cuestión interesante que a mí me gusta mucho pensar, como que ese núcleo o
esencia de lo que es lo animado se puede desbordar como en muchas formas de entendimiento, ¿no? Como dijo ahorita, como con formas de ampliar lo que se entiende por animación, eh, y sobre todo formas de ampliar las conclusiones técnicas o las formas en las que podemos producir animaciones. Yo siempre, en mi práctica y en todo lo que he reflexionado y así, como que siempre llego a esta idea de que, eh, por ejemplo, otras disciplinas como la pintura contemporánea, que ya no es necesariamente pintura, que ya no es pintura sobre un bastidor y que inclusive tampoco tiene que ser pintura propiamente como el, el pigmento con el aglutinante, etcétera, etcétera, sino que durante el siglo XX la pintura pasó a ser como una reflexión sobre qué es lo pictórico, preguntas como qué es la pintura, y se ha ampliado como el entendimiento de lo que es una pintura, al punto de que cosas que parecieran no ser pintura eh, también pueden ser reflexionadas como una pintura. Un video también podría ser una pintura, un objeto también podría ser una pintura. Este, Como que eso me alienta a mí a pensar que pues la animación también puede entrar dentro del mismo desarrollo técnico conceptual, ¿no? Como que tal vez una pintura puede ser una animación, un dibujo por sí solo puede ser una animación, un objeto podría ser una animación, no sé, pero depende mucho de tú cómo estás reflexionando la animación, ¿no? Tampoco es fortuito como decir esto es una animación y ya nomás porque sí, sino que sí implica como, o implicaría una reflexión pues rica, detallada de tú como animador, animadora, animadore, tú cómo estás entendiendo el concepto de lo animado, eh, esa técnica de lo animado, y tú cómo lo estás llevando, tú cómo lo estás materializando para poderlo llevar a otras disciplinas que no necesariamente son el cine o lo audiovisual o la imagen en movimiento digital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí personalmente me gusta pensar eso, me gusta como ampliar la reflexión eh, a esos bordes, eh, pero no sé, ustedes también eh, que piensen o cómo vean también como estas otras ampliaciones, porque creo que la idea que plantea aquí Cholodenko cuando empieza a hablar como de rescatar a Emil Reynaud, etcétera, etcétera, como que a mí personalmente, más que rescatar el nombre de Emil Reynaud, para mí toda esta reflexión supone poner sobre la mesa la idea misma de animación, ¿no? De lo que puede ser una animación y de lo que hace un animador, animadora, lo que hace a un animador, animadora, un animador, animadora, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace eso, ¿no? ¿Qué es lo que, o qué es lo que hace en sí mismo un animador, animadora? Y si lo que hace es animación, pues entonces, ¿qué es una animación, no? ¿Quieres comentar algo, Cactus? Pues a mí me parece, pues, o sea, comparando la vida un poco olvidada se me hace difícil de pronunciar el apellido de mi reina. Sí, o sea, reinar se me parece como un poquito a Bikeworks, ¿Por porque, qué? pues, o sea, primero los dos eran como pioneros, pues, en sus técnicas animadas.
y también pues eran como pues muy inteligentes y les gustaba fabricar pues aparatos para proyectar sus animaciones. Incluso pues desarrollando, o sea, vanguardistas en su época. Claro. Pero al mismo tiempo pues olvidados por toda la historia hasta ya pasada pues hasta después de su vida fue que se empezaron a conocer sus grandes éxitos. Entonces me parece bastante curioso cómo algunos de los mejores o los más talentosos siempre son los más olvidados. Sí, la historia de siempre, ¿no? Sí, cómo se repite, eso me parece bastante curioso. Pero sí, también me gusta analizar esa parte de la historia de la animación, porque incluso yo había oído la historia de que los griegos pues habían creado como los primeros espectáculos pues como animados con una máquina autómata, nada como con hilitos. Sí. Entonces, o sea, hilos y gravedad, entonces como que más ingenio aún y ya pues casi que seguimos tratando de emular esa civilización que como que puso las bases de lo que somos ahora y siguen, o sea, y seguimos emulando todo lo que ellos descubrieron. Entonces también me parece que no sé hasta qué aspecto somos más evolucionados que ellos, o si seguimos tratando de hacer realidad las ideas que ellos tuvieron hace tantos milenios. Eso es como lo que me deja un poquito ¿Puedes repetir lo último que dijiste? Es que pues sí, que se me está parece curioso. trabando, se te está trabando. Me parece ¿Puedes curioso repetir lo último que... cómo Oh, nuestra sí, civilización, ahí están bien, ¿no? Ahí, ahora, sí me oyen bien. Ah, Es porque estoy por Wi-Fi. no, te estás trabando. Te estás trabando. Ajá, es el Wi-Fi. Si quieres ahorita, Sí, está bien. no sé si ya esté mejor. Voy a intentar conectar el cable. ¿Ya? Ah, ya. Sí, ¿puedes repetir eso último que estabas mencionando? ¿Cuál parte? La parte del final, sobre todo. La que me Estabas como de parece. los griegos, sí, como de los griegos y los inventos. Ajá. Sí, pues sí entonces hablaba de que me parecía bastante curioso cómo nosotros ya con todos los medios tecnológicos y supuestamente estamos más evolucionados que ellos y realmente lo que estamos haciendo es como realidad las ideas que ellos tuvieron hace 2000 años. O sea, no es que estemos innovando de a mucho, realmente es porque ahora tenemos todos los medios para hacer en realidad las ideas de ellos. Y por acá me encontré el nombre del, del primer animador, pues de la humanidad, supuestamente fue Herón, cuando estaba Ah, la Biblioteca de Alejandría y él fue el que se inventó pues ese aparato para entretener al público que funcionaba con gravedad y con hilos. Por ahí está el video en YouTube también. ¿cómo se llama? ¿Herón? Sí, Herón y la máquina se llamaba pues como era como el primer computador incluso de la historia. Y era, Ahora, pues tenía como unas puerticas y la gente se paraba a verlo y por detrás estaba como el mecanismo de los hilos. Y entonces las figuras se iban moviendo, o sea, era bastante complejo, no es que durara pues 2 segundos la función. Y entonces pues casi que yo creo que ese es el verdadero padre en esos ya. viejos tiempos. Pero sí, se puede buscar como el autómata de Herón y sale en YouTube la maquinita y se despliega. Lo voy a buscar. No conocía el dato de Herón. Pero sí, totalmente eso, ¿no? Ya hay como...
no es algo nuevo la búsqueda de la animación, pues siempre ha estado ahí en el imaginario y en las búsquedas técnicas, tecnológicas de la humanidad, ¿no? Inclusive no creo que sea solamente una cosa de la civilización occidental, ¿no? La civilización griega eh, o esas civilizaciones que estaban por ahí. Yo me atrevería a pensar de que incluso otras civilizaciones que a lo mejor ya no se tienen datos por, porque eran muy viejas o por la colonización, no sé, pues también llegaron a tener inventos o llegaron a tener reflexiones profundas, ricas, sobre lo que sería la animación o el movimiento, el tiempo, la imagen en movimiento, la vida de las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siempre como que me planteo esto, ¿no? Y aquí anoté, o sea, como que toda esta tecnología, conocimiento de lo cinematográfico, eh, comúnmente lo entendemos desde un conocimiento anglosajón, ¿no? Como que viene todo desde las colonias, sobre todo, pues Francia, los franceses inventaron la cinematografía, y etcétera, etcétera. Pero como que siempre pienso yo que, pues que estaba pensando como otras civilizaciones, o también como nosotros, que no somos parte de esa historia occidental, sino que tenemos otra historia eh, como latinoamericanos o como personas eh, o no occidentales, como gente de Oriente, Asia, no sé, pues cómo adaptamos todo ese conocimiento y lo hacemos nuestro, ¿no? Porque Sí, también, ajá, dime. pues iba ahí a intervenir porque en parte como que el desarrollo de la animación desde el siglo pasado fue porque descubrimos casi todos los materiales pues que se podían usar en 1900. Entonces, como que las técnicas y los materiales ya estaban disponibles para hacer realidad los sueños que estaban antes, pero seguro con el fuego se hacían animaciones y había artistas de siluetas y bueno, técnicas que seguro ya están olvidadas con el tiempo. Claro. Técnicas Sí, eso animadas. es, o sea, sobre todo como que el texto trata de, ajá, bueno, como que el texto trata de poner sobre la mesa o rastrear toda esa otra historia, ¿no? O sea, habla específicamente de Milray, ¿no? Inclusive más adelante en el texto, pues especifica de que no es que Emil Reynaud haya sido el único animador de la cinematografía, ¿no? Que eso es como la tesis del texto, ¿no? Sino que hubo antes otros previos inventos, previos gentes que también podrían citarse como animadores, animadoras de la cinematografía. La cinematografía vendría siendo como una síntesis nada más de todo ese conocimiento previo y todas esas reflexiones en torno a el movimiento de las imágenes, la vida de las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, ya más adelante menciona otra cosa que me gusta mucho, cómo lo conceptualiza, porque dice, Emil Reynaud es es un in-betweener, ¿no? Es un entremedio, es un inventor entremedio. Y me gusta mucho ese concepto de in-betweener porque plantea como un sentido más amplio de lo que fue Emil Reynaud, ¿no? Eh, bueno, para mencionar también, eh, él está hablando de Emil Reynaud específicamente porque Emil Reynaud está en la zona, en el borde, con un pie en la historia de la cinematografía y con un pie en la historia de los juguetes ópticos, ¿no?
de la historia de todos los juguetes anteriores a la cinematografía, ¿no? Por eso es como su interés por hablar específicamente de Emile Reynaud, pero no por eso dejar de lado toda esa otra historia de la que hemos estado hablando durante esta hora, ¿no? Y digo eso del in-betweener porque en el mismo párrafo menciona cómo Reynaud no era ni proto-animation film ni animation film, sino que era los dos y ninguno, ¿no? Como que está en un estado suspendido en donde no es ni protoanimación, ni tampoco es lo que entendemos animación tradicionalmente, ¿no? Como que está en un punto medio en donde su invento y su práctica lo dejan ni muy acá ni muy allá, ¿no? Y eso me gusta mucho porque, de nuevo, como que nos invita a pensar que lo que estaba haciendo Emil Reynaud pone o cuestiona lo que, lo que entendemos por animación, como que pone ahí en duda lo que si es una animación, no es una animación, Emil Reynaud era un animador, no era un animador, y me gusta porque también pues nosotros de alguna forma podemos también podemos estar como en esa zona entre medio, ¿no? Como que también nosotros podemos, a partir de reflexionar, experimentar, no sé qué, también podríamos llegar a conclusiones o a formas de entender o de ver la animación que no necesariamente serían lo que entendemos por animación tradicionalmente, pero que tampoco serían cosas que no son animación, ¿no? O protoanimaciones, sino que ¿no? Plantearían como más preguntas sobre lo que es o no es, y abrirán como más debate sobre lo que se entiende por, por una cosa o la otra, ¿no? Que, bueno, como he estado repitiendo toda esta hora, pues para mí el texto o toda la idea que está desarrollando Cholodenko, a mí personalmente me invita a pensar en todo eso, ¿no? Como poner en debate qué entendemos por animación o cómo podemos entender la animación más allá de lo que tradicionalmente, eh, casi como si fuera una institución de la animación, pensamos que puede ser una animación, porque si Emil Reynaud se le puede considerar un animador y propiamente el teatro óptico no era cinematografía, pues entonces, qué más aparte de la cinematografía podría ampliar toda esta idea, ¿no? Sí, pues y también me gustaría, pues como me queda la duda de en qué momento, no sé si en el texto aparece, la, la animación se divide, pues ya, o sea, la cinematografía toma como su propia vida y se separa de la animación. Cuando, pues si vamos realmente a la base de todo, siempre va a ser 24 cuadros por segundo, entonces técnicamente siempre va a ser animación, pues siempre va a ser una secuencia de imágenes pues que realmente crean es el efecto de la percepción en el ojo, que es, Ajá. entonces pues sería bueno saber en qué momento se dividen las dos, aunque realmente pues lo que te digo, si yéndonos a la base no se han dividido, tal vez es porque hemos dejado de usar los medios tradicionales y ya con lo digital, o solo ver la pantalla, se separan bueno, los dos medios. Cuando dices los dos medios,
¿A qué te refieres? Pues a la animación y a la cinematografía, Ah, ok, porque ok, ok. siempre hacen hablan de los dos aparte, cuando realmente son uno Ajá, solo. ajá, sí, eso es lo curioso, ¿no? Están ahí como fusionados, ahí como que es una cosa que no es ni una ni la otra, sino que están las dos ahí sumergidas en el mismo flujo, en la misma esencia, ¿no? Y que inclusive, por ejemplo, hablando del teatro óptico de Reynaud, pues el teatro óptico de Reynaud no proyectaba a 24 fotogramas por segundo, ¿no? No era ese flujo tan fluido que ya implementó la cinematografía, ¿no? Sino que era una cosa pues un poco más lenta, un poco más cortada. Eran secuencias como de 10 minutos o cita en el texto. Y otro dato también curioso es que Emil Reynaud ya también se había inventado estos agujeros que lleva la cinta de película, ¿no? Para que pueda girar, para que pueda girar la manivela y empezar a correr la película. Eso también se lo había inventado a Emil Reynaud. O sea, ya como que parte del texto sí es un poco como, hasta parece chisme, ¿no? Porque está como evidenciando que Emil Reynaud se inventó muchas cosas antes que los Lumière y casi que diciendo que los Lumière se fusilaron el invento de Reynaud y a Reynaud nunca le dieron como tanto crédito. Y inclusive citan acá un escrito de Reynaud en donde dice que the successive poses can be drawn by hand or printed by a process whatever of production, in black or in colors, or obtained after nature by photography. Es decir, para Reynaud, pues el proceso de producción no nada más era con dibujos, ¿no? Como otros inventos, otros juguetes ópticos, pues funcionaban, ¿no? A partir de ilustraciones, sino que Reynaud ya estaba planteando que su invento, o las imágenes que podía proyectar su invento, ya, ya podían ser dibujos hechos a mano o incluso podrían ser impresiones obtenidas a partir de fotografía, ¿no? Entonces, Reynaud ya estaba delineando la imagen en movimiento, no nada más con la tradición de, de dibujo e ilustración que ya estaba latente en ese tiempo, sino que ya estaba proponiendo que su invento, que su, sí, que su invento, su técnica para producir imágenes en movimiento, ya podía producirse con la novedad de la fotografía que en esos tiempos pues apenas estaba siendo explorada, ¿no? Entonces pues ahí ya se pueden como delinear muchas otras cosas, ¿no? Agujeros en la historia de, de la imagen en movimiento y la cinematografía y todo eso. Sí, pues yo también estuve revisando qué había sobre Emil en YouTube y no sé si será cierto. Pues vi un documental, mi documental, que está en español y todo. Y entonces se llama es que el praxinoscopio de Emil Reynaud. Y hay una parte que dice que cuando llegó pues la sofisticación con la cinematografía, el man como que le dio la locura y empezó a destrozar pues como sus inventos con un martillo y tiró algunas de las películas al río Sena, algunas, pues las que quedaron fueron las que se salvaron. No sé si será verdad, pues yo aquí echando chismes, pero también dice que la máquina se puede conseguir en algunas tiendas de España sobre todo, y pues incluso uno puede como hacer la práctica ahí con animaciones que uno pueda crear, entonces sería chévere como hacer el intento.
pero pues no sé si, si ese chisme será verdad o será solo eso. Pues que quite sí, ¿no? Sí era como una guerra de patentes en ese tiempo, de ver quién se inventaba primero el cine o lo que sea, pues. Pero pues Órale. igual pues muy bien para él porque al menos 500.000 personas, algo así fue que lo vieron en sus años de proyección. Al menos, al menos lo vieron pues, un montón de personas, casi que se puede haber inmortalizado en alguna mente de sus espectadores. Sí, tampoco fue como que pasara desapercibido su invento, ¿no? Sí tenía gran fama ahí creo que fue, no estoy seguro qué país era, pero pues no era un marginal, ¿no? No era un invento ahí que unos cuantos llegaron a mirar. Era un espectáculo de masas, pues. No sé exactamente cuántos años, aquí dice el dato, cuántos años estuvo laborando Renault con su invento. Creo que fueron 3. Ah, dice aquí Dicen 8 años, 8. 8 8 años de años. producciones, 500 Ah, mil views. Pues, sí, aquí está. 500,000 views, 12,800 veces. 12,800 veces proyectó el teatro óptico. Órale. Pues sí fueron bastantes. Sí, y a partir de aquí, en el texto, empieza a citar cómo la palabra animación o el concepto de animación también fue algo latente en la difusión, en la publicidad, ¿no? Cita aquí como, o sea, si revisas el texto, pues vienen como toda esa publicidad de la que hablamos al principio, y en toda la publicidad esta que menciona está la palabra animación de por medio, ¿no? Fotografías animadas, dibujos animados, escenas animadas, siempre está ahí la palabra animación, proyecciones animadas, subject animating themselves, entonces no era un concepto ajeno o un concepto que no estuviera en el vocabulario, ¿no? De esa época, ¿no? Sí era una idea que estaba ahí circulando constantemente dentro de de todos estos espectáculos ópticos, ¿no? Y termina pues mencionando que el cine en sus primeros años, por lo menos en Francia e Inglaterra, eh, no se le llamaba cine, ¿no? No ibas a ver no ibas al cine y ni siquiera los anuncios decían ven al cine. Se anunciaba como fotografías animadas, ¿no? Entonces, todo ese vocabulario pues también es pues parte eh, pues para Cholodenko para poder hacer toda esta reflexión, ¿no? Y para poder abordar esta cuestión de que la animación como idea, como técnica, pues es previa a la cinematografía, ¿no? Y sobre todo esta cosa de fotografías animadas, pues ya de ahí se agarra, ¿no? De que, pues aquí está más que obvio, ¿no? Desde antes de la cinematografía ya se entendía que lo que ibas a ver a estos espectáculos eran animaciones de fotos o de dibujos o de escenas o de lo que sea, ¿no? Pero la palabra, la idea de que ibas a ver algo animado ya estaba sobre la mesa. sí, sobre Y por todo, otro lado, sí, bueno, iba a decir ahí, dale. pues porque realmente la palabra
también fue creación griega. Pues, o sea, no la palabra animación, pero sí viene del griego anima y pues y del latín Ajá, animus, que pues sí, anima y animus viene pues como de dar vida, del soplo inicial, pues como de ese tipo de, pues con la etimología, de ahí surgió el término. ajá. Sí, o sea, no es nada nuevo, pues. Y eso también me resulta bien curioso de como que si surge la pregunta ¿por qué la palabra o el concepto quedó en segundo plano, ¿no? Como si fuera, como decíamos, una subproducción, un subtema de la producción de imágenes en movimiento, ¿no? Es muy curioso, ¿no? ¿Quién sabe qué procesos habrá tenido ahí el imaginario colectivo de Francia e Inglaterra, sobre todo, para pues terminar invalidando la idea de que el cine es una forma de animación o deja tú terminar invalidando la palabra misma, ¿no? O relegando la palabra para este, dibujos animados o para una producción que en esos tiempos, incluso todavía ahorita, tiene que ver con cosas infantiles o comedia o un género infantil o no sé qué, pues. ¿Quieres comentar algo, Leslie? Mm, Pues es que justo ahorita que estabas mencionando de que un poquito, eh, la animación, digamos que cayó como en esta categoría, no sé, empecé a pensar y dije, bueno, a lo mejor, ah, pues que justo siempre tenemos que, ¿no? Entre el concepto y la técnica, y siento que en los dibujos, con la animación, pues así, digamos, como con los elementos básicos, que sería como dibujos en vez de fotos, o como ahora, pues los dibujos animados, pues, se vuelve como la primera forma, o sea, como que la forma más obvia en la que ese sistema de una secuencia se hace evidente. Entonces, eh, no sé cómo, pero yo siento que ese trabajo, o sea, esa condición de tener que estar haciendo como esta secuencia de imágenes para generar el movimiento, pues es un trabajo, ¿no? Es un trabajo al final, pues sí que es monótono, como todo esto. Y siento que en ese sentido se le dio, o puede, no sé, todo esto es una teoría conspiranoica, o sea, no tengo pruebas para justificar lo que estoy diciendo, pero siento que en ese sentido puede que se haya empezado a asociar con esta cuestión de trabajo, como de mero trabajo. O sea, también pienso en otras ocasiones que hemos mencionado, pues lo de Disney, ¿no? Que es como la hegemonía de cierto tipo de animación, todos hemos visto, que justo pues a los animadores, pues ni siquiera es como que se mencione, ¿no? Como que solo se vuelve una masa de gente animando, trabajando, pues sí, gestionando toda esta maquinaria. Y puede, siento que desde ahí a lo mejor esta concepción se empezó a relegar más como un trabajo, ¿no? Como, como algo mecánico, manual, más allá de pensar en qué implica, pues sí, esa mecanicidad, ¿no? O sea, dotar de vida a algo, o sea, como que sí lo comporta, sí lo compone una parte, pues, mecánica en la que, pues, uno tiene que hacer como esta secuencia, pero, pues,
como concepto qué es lo que implica. Entonces, es algo que ahorita con lo que estamos comentando. Cactus, dices que no escuchaste bien a Leslie. Sí, la estaba oyendo un poquito pues muy bajita. No, la oí muy Ah, bien. es que te escuchabas muy bajito, Leslie. Micrófono, no sé. O puedes hablar más fuerte. Bueno, o a la otra. Pero lo que entendí, de lo que estaba diciendo Leslie, es que tenía que ver con una forma de trabajo, ¿no? O sea, lo que dices es que podría ser que la animación haya quedado como en un segundo plano porque es una labor que está más dirigida a un trabajo artesanal y como que ese tipo de trabajo manual se empezó a discriminar o a marginar de alguna forma durante el siglo XX, como por ahí va lo que comentabas. Ajá, sí, sí iba algo por ahí. O sea, igual, pues sí, solo era como una idea que me surgió como de lo que estabas comentando y de que justo, pues de acuerdo como a la temporalidad en la que nos ubiquemos, pues se puede pensar más en el concepto o como en esa, digamos, boom de la animación o yo qué sé, como que tomarlo más en cuenta como una categoría o algo así, más allá del concepto, que creo que en el texto, bueno, es que quién sabe, ¿no? O sea, también como pensar en como qué reflexiones detonaba, o bueno, al final como que por qué la gente va a ver eso, lo busca, pues creo que ese tipo de preguntas, o como lo que una vez comentaste de los juguetes, ay, ¿cómo se llama? Juguetes ópticos, ajá, que como que te hacían pensar y bueno, como que te llevaban a ese tipo de lugares, ¿no? Pero ya después, como en esta sistematización o así, como que el concepto se vuelve una especie de categoría por el tipo de trabajo que implica, ¿no? Bueno, sí, sí justo lo que mencionaste es algo así, lo que me surgió la idea. Ok, es curioso porque, por ejemplo, al final del texto, me voy a brincar todo esto, pero al final del texto vuelven a citar a Manovic y Manovic dice como ya en estos días este, el cine, ya en la época digital, en donde cada vez más hay una producción manual, el cine digital, perdón, el cine digital y todo esto, ¿no? La postproducción, etcétera, etcétera, que pues de alguna forma siempre ha habido una postproducción cinematográfica, ¿no? Aunque no haya cine digital. Pero bueno, hablando del cine digital, pues dice Manovic que se parece mucho a los inicios más bien, los inicios del cine en donde las imágenes eran pintadas y animadas a mano, ¿no? Entonces, es como si hubiera un retorno a estas primeras manifestaciones del siglo XIX
y que las técnicas digitales pues están siendo como un homónimo, una par, ahí un reflejo de esas primeras facturas hechas a mano de las primeras películas, ¿no? Entonces, en la misma frase indica cómo el cine al entrar a la era digital, pues se vuelve, estas técnicas manuales se vuelven cada vez más un lugar común para los cineastas, ¿no? Y en consecuencia, pues el cine ya no puede ser claramente distinguido de lo que sería una animación, ¿no? Y esta problemática en la que siempre estamos como mencionando de que pues todo este cine que podríamos decir el de superhéroes o el de super efectos especiales, efectos visuales, etcétera, etcétera, pues ya no se saben qué punto hay una animación y en qué punto hay algo que es filmado. O sea, como que hay un híbrido ahí, donde ya no se puede distinguir una cosa de la otra. Y eso inicia pues desde los 90, ¿no? Pero pues no nomás es el cine de superhéroes, ¿no? También es eh, esta cosa de la pantalla verde, ya es parte del cine de arte o del cine que es filmado. O sea, tenemos el ejemplo de en Parasites, por ejemplo, hay pantalla verde en gran parte, o no sé si en gran parte, pero en parte de la película hay pantalla verde. O bueno, eh, ya no digamos nada más Parasite, o sea, esta última película de Martin Scorsese, la del irlandés, básicamente en casi toda la película la cara de Robert De Niro y la cara de Al Pacino, eh, pues es un efecto visual, ¿no? Está ahí completamente modificada con la computadora para que parezca que tengan 20 años menos. Y pues sí, podríamos hacer la comparación de que es un retoque manual, aunque sea digital, eh, de esos fotogramas para que esos rostros, al final de cuentas, parezcan más jóvenes, y casi que podríamos decir que esos rostros, el rostro de Al Pacino y el rostro de Robert De Niro en el irlandés, están casi que animados, ¿no? A pesar de que es una película filmada, es una película de cine de arte, es una película que no tiene nada que ver con todo este cine que es altamente criticado por su excesividad de efectos visuales, como el de superhéroes o el de fantasía, eh, pero que ahí está, ¿no? Ahí está la manipulación manual, y que dejando de lado si está mal o está bien, más allá de satanizar, meterle mano, meterle digitalidad a la película, pues más que nada eso es parte de la producción cinematográfica, ¿no? Esa onda de eh, la utilización de gráficos o la manipulación de gráficos en movimiento, sea filmado o sea animado, eso es parte de la producción audiovisual. Vaya, más allá de que sea un pecado o no sea un pecado, eso es eh, eh, producir imágenes en movimiento, ¿no? Y eso nos puede llevar, por ejemplo, ya para terminar, creo, a otra parte del texto en donde habla precisamente de cómo, eh, bueno, me empieza citando cómo la fotografía es una forma de gráfico, ¿no? Porque la fotografía, si la dividimos etimológicamente, es una forma de grafo, ¿no? Grafía. Y el grafo viene de, no me acuerdo bien qué lengua, pero significa dibujo o escritura, ¿no? Pues fotografía sería, si no me equivoco, la escritura con la luz, ¿no? Y cinematografía, que viene de kinema, de movimiento, sería la escritura con el movimiento, ¿no? Entonces,
Por otro lado, aquí Cholodenko dice, la animación entonces sería la escritura con la vida y el movimiento, ¿no? Pero, siguiendo con esa onda del gráfico, la animación y la cinematografía, menciona aquí un poquito más adelante, hay dos elementos claves antes de la fotografía que son necesarios para la cinematografía, que la incluyen y la subsumen, ¿no? Y dices gráficos y animación. O sea, la fotografía es una forma de gráfico, ¿no? Así como el dibujo o el gráfico hecho por computadora, pues es una forma de gráfico. Entonces, lo audiovisual, la imagen en movimiento, antes de determinar si es fotografía o no, implicaría gráficos y movimientos, ¿no? Entonces, la fotografía es nada más una forma de, eh, de producir estos gráficos, ¿no? O es una forma de gráficos, ¿no? Entonces, es muy interesante este punto que Cholodenko hace mucho hincapié en la gran mayoría de sus textos, de que el cine es una forma de escritura, ¿no? La cinematografía, ¿no? Y entonces, el cine, o como se ha tendido a pensar, la animación siempre se le incluye como en un terreno de la gráfica, ¿no? Y como que por eso casi siempre pues se le excluye de el terreno de la cinematografía, ¿no? Porque tiene que ver más con el dibujo y con el diseño gráfico, no sé qué. Pero el cine en sí mismo, la fotografía también, es una forma gráfica, ¿no? No es diseño gráfico, no es eh, no serán dibujos, pero sí es una forma de escritura, ¿no? Sí es una forma de grafía, ¿no? Y grafía, pues implica, así como un vocablo así bien básico, pues tiene que ver con grabar, ¿no? Grabar eh, un gesto o una imagen o una raya o un punto sobre una superficie, ¿no? Entonces, cualquier cosa que implique esta onda del grafo, pues ya es por sí misma una forma de dibujo o una forma de escritura. Entonces, pues Cholodenko luego también se debraya y empieza a decir como esto de que el cine es una forma de dibujo, independientemente de que sean dibujos animados o sean fotos, sino que es una forma de dibujo porque es una forma de grafía, por lo tanto es una forma de escritura, ¿no? No es una escritura con letras, es una escritura con luz, con movimiento, con vida, etcétera, etcétera, dentro de toda esta gramática que se componen entre todos los inventos que giraban en torno ahí, ¿no? Porque luego hay inventos que son de que el animatógrafo, el, el bioscopio, el, el bitógrafo, eh, y ya no me acuerdo de otros, pero siempre está como ese vocablo ahí, ¿no? Una animatógrafo, ¿no? Escribir con animación. Vitagraph, escribir con vida. Bioscope, bioscope ya sería más como observar la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, pues también le termina de dar la vuelta a todo esto de lo que estamos hablando, porque en sí mismo lo que compone esta escritura, o lo que compone la escritura, sí, pues la escritura audiovisual, no sería nada más la fotografía como base, ¿no? Sino que sería el gráfico y lo animado, ¿no? Como elementos esenciales de esta forma de escritura, ¿no? Y ahí le terminé de dar de vuelta porque entonces no, o sea, la fotografía en sí misma, como he estado diciendo, es una forma gráfica también, ¿no? No está en un terreno eh, aparte, como demasiado alejado de la gráfica, sino que también
es una forma de grafismo hiperrealista, es más que nada como un grafismo hecho con luz, por eso está más cercano a la realidad, pero eso no quiere decir que no sea también una forma de gráfico, ¿no? Y, y bueno, ya con esto como que pues terminamos de darle la vuelta al texto. Bueno, no sé, nomás para terminar, quiero citar una cosa que dice aquí que me parece muy, muy interesante porque cita un libro de Gilles Deleuze que habla de cómo el fotograma, el frame, no es propiamente inmóvil, ¿no? No es una imagen estática, sino que es una fracción de movimiento, una fracción muy pequeña del movimiento. Y de ahí se cuelga Cholodenko para decir también que la fotografía, o que en la fotografía, la imagen fija, también hay también hay animación, ¿no? También es una forma de animación la fotografía, ¿no? Y ahí, no sé, ya podemos abrir como otro debate más amplio, pero cuando cita esta frase de Deleuze, que entiende el fotograma no como una imagen estática, sino como una fracción de movimiento muy, muy, muy pequeña, que ahora sí que parece que no se mueve, pero sí hay una fracción de movimiento, solamente que es mínima, y para observar un movimiento fluido necesitaríamos de más fotogramas, claramente, pero que ahí en el fotograma también hay, hay movimiento, no es propiamente estática, ¿no? Y de ahí ya nos podemos debrayar con que ya con filosofía bien densa de que si existe el movimiento o existe lo estático y toda esta filosofía del tiempo que hicieron los griegos, ya esas son cosas muy densas que en otra sesión se pueden hablar, pero pues que está bien, está rico como tenerlo ahí en cuenta, ¿no? Nomás para pensar un poco más. Y ya no sé, si ustedes quieren decir una conclusión, algo más o algo que les hizo pensar el texto, aparte de lo que hemos estado diciendo, Cactus, Leslie. Sí, pues a mí también me creó curiosidad cómo pues las épocas casi que se repiten, la historia se empieza a repetir y ahorita, pues cuando estabas hablando de que la cinematografía empezaba otra vez a volverse animación, me hiciste recordar esa película que se llama The Congress, salió en 2013, que es con una actriz renombrada, la novia de Forrest Gump, si la conoce. En esta peli ella es actriz y el manager la convence para que ella se digitalice y entonces ella no vuelve a actuar y ya su doble animado digital hace todas las películas por ella. Algo así es como pareciera que fuera a coger el rumbo de la industria porque pues estamos viendo como el resurgir de la animación y que se está apoderando de secuencias cada vez más largas y ya casi que los actores solo ponen expresiones. Entonces está pasando casi como estaba al principio del siglo pasado, solo que ahora pues la tecnología permite que la gente crea que en serio es real todas las imágenes generadas por computador. Y pues me imagino que seguro, pues como la historia se repite, entonces va a volver a haber un renacimiento de los actores como, como forma de arte así purista y bueno, va a haber siempre esa dualidad, yo creo. Sí. Pero siempre rodando a 24 cuadros por segundo. Ajá. Eso Sí. me parece divertido. Sí, probablemente sea un debate de toda la vida, ¿no? Que va a estar ahí siempre dando de qué hablar. Leslie, ¿quieres decir algo?
Ujú. Sí, justo lo que acabo de mencionar, cactus, ay, no sé, me quedé pensando un montón en eso, como, pues sí, eso que menciona de que todo se repite, como que pasaría en un futuro, ¿no? Si otra vez va a volver a estar como uno de los actores. Ay, no sé, no sé, me hace pensar como que un montón de cosas, eh, pero también, o sea, no sé, como que me emociona y me asusta al mismo tiempo esa idea. Pero también pienso como en esta cuestión. Ay, es que yo no me acordaba en el texto de que mencionaba lo de la foto, el dibujo y la escritura. Y esa parte me gustó mucho porque siento que es como que todo el tiempo estamos generando algo, ¿no? O sea, no me atrevería a animar como en el sentido de dotar de vida, o sea, bueno, más bien como poner en movimiento las cosas, ¿no? Y que en cierto sentido, eh, pues sí, ¿no? Ya pensando como en términos hasta de la vida cotidiana, pues sí, que todo el tiempo estamos como dotando de posibilidad, como interviniendo en las cosas, ¿no? Como cuando vas caminando y de repente se te ocurre, este, no sé, patear una piedra, yo qué sé, y de repente eso termina en otro camino y luego, o sea, como que todo ese tipo de movimientos se intervienen, ¿no? Y generan otras cosas, digamos, pues generan otras secuencias, otras historias, no sé, igual y suena muy chairo, yo qué sé, pero como que me gusta pensar en eso y también que nosotros mismos también podemos incidir en cómo hacer esas cosas, ¿no? Así como con la animación, eh, o sea, pensar que también, pues nosotros no todo el tiempo tenemos el control, ¿no? Como, mm, bueno, sí es que siento que como esto de la animación como concepto y como técnica, pues sí puede interpretar mucho como eso, ¿no? De, pues tú manejar cierta situación o diseñarla, tener el control, etcétera, pero pues al final hay muchos factores que intervienen, ¿no? Que se están como que cruzando todo el tiempo y que justo a lo mejor en parte de ese tipo de decisiones e intervenciones que tomamos, ya sea al momento de pensar una secuencia de imágenes, animar un video, incluso las fotos, lo que sea, no sé, como que siempre podemos pensar en esos otros factores que influyen, ¿no? Mm, o hasta en nuestra misma vida cotidiana, ¿no? Como ahorita la velocidad a la que hacemos las cosas, como que eso que mencionaste del frame y la foto y de lo de Deleuze, que es como una fracción de tiempo, pues también influye eso, ¿no? Ah, ¿qué pasa si hago esto más lento, más rápido? Sí, no sé, como que me hace pensar en que estaría padre, o al menos a mí me gustaría poner más atención en ese tipo de cosas, incluso en lo cotidiano. como en, como la forma en la que percibimos el movimiento o el flujo del tiempo y así. Sí, o sea, como que ese se vuelve un factor, sí, el tiempo y el movimiento. Ah, pero pues hay muchísimas cosas que influyen, ¿no? Los objetos. Creo que una vez que estábamos hablando sobre, eh, ay, justo lo de, ay, ¿cómo se llama? O sea, como la animación en el sentido de dotar de vida y que todo está vivo y así. Incluso hasta cómo te relacionas con las mismas cosas, ¿no? Y bueno, lo llevaba a esa escala
por lo que menciona en el texto de que la foto, el dibujo, la escritura también son actos de animación, ¿no? Y digo, pues esos actos, digo, esas acciones están relacionadas directamente con crear, ¿no? O mostrar algo, o generar una imagen. Pero pues eso pues surge de nuestro cuerpo, o sea, nuestras mismas acciones o interacciones también podrían ser como otras formas, ¿no? Como esa foto, ese dibujo, esa escritura. Sí, como las formas en las que hacemos o incluso en las que accedemos, ¿no? A algo, por ejemplo, pues no es igual. Bueno, nunca lo he intentado, pero también hace no mucho estaba escuchando de que, por ejemplo, ver una película que ya has visto 1000 veces, pero a una velocidad distinta, o no sé, más bien como que todo esto que estamos platicando y lo del texto me detona pues ideas para experimentar, como probar posibilidades. Ya. Sí, pues con todo eso que dices, como que pienso en pues sí, pues como reflexionar formas de entender el movimiento, el tiempo, o de nuestra experiencia con, con esos procesos, tiempo, movimiento. Porque también siento que está como muy eh, homogéneo, ¿no? Como que siempre entendemos el movimiento de una forma o el tiempo de una forma. No sé, como que pueden ser experiencias, este, pues muy más ricas o más complejas, ¿no? Como eso que dices de ver una película a otra velocidad, como que, o sea, me tripea eso, como que me gustaría experimentarlo, a ver qué se me puede prender en la cabeza, qué puedo pensar, qué puedo imaginar, al momento de ya percibir esa película desde otra perspectiva, pues, desde, sí, pues de otra perspectiva del movimiento, del tiempo, inclusive el día a día, ¿no? Como de qué tan rápido va el día, qué tan lento va el día, cómo nos movemos en el día, no sé, como que pensé en todo eso ahorita que estabas mencionándolo. Ajá. Y bueno, pues aquí Cactus nos pone la película de Congress 2013. Va, la voy a topar, la voy a anotar Pues aquí. sí, me parece que, pues sí, como me la hiciste recordar, es chévere porque habla sobre esa, pues pone las dos formas de hacer cine. Empieza con live action y se vuelve animación y ya después se vuelve toda apocalíptica, pero es divertida. Y pues tal vez así sea el futuro del cine, como lo que proponen ahí. Puede ser. Sí, ya estoy viendo aquí imágenes. Sí, esa se ganó varios premios. Sí, se pone, o sea, sí, sí, como que el futuro se ve complejo. No sé si para bien o para mal, espero que para bien, pero con todo esto de que ya luego hay actores que no son necesarios, que ya usan como el deepfake, o ¿cómo se llama? Sí, como que el sustituto del rostro Sí, para poner otros actores y como que siento que las posibilidades pueden ser tanto muy catastróficas como muy ricas, imaginativas, pues, y llevarnos a otras formas de entendimiento,
pero pues ya se sabrá. Pero pues ahí está desarrollándose todo eso. Y bueno, pues si quieren, pues terminamos aquí. Tenemos ya casi 2 horas. Si ya no hay más comentarios, pues si quieren aquí la dejamos. Y nada, pues muchas gracias por venir. Qué bueno que pudiste entrar aquí, Cactus. Qué bueno que conociste el proyecto desde allá, desde Medellín. Tú en Facebook eres Lucas Vallejo. ¿Sí? Ah, tienes apagado el micrófono. Sí, sí, sino que estaba en una llamada aquí. Yo estoy desde Manizales, pero sí, en Facebook soy Lucas Vallejo. Ah, ya, sí, porque Pero aquí pues tengo tus mensajes. ahí dándole bomba a Cactus Animation en Instagram. Ya. Ah, huevo. Ah, no, pues qué bien. Pues qué bien, qué bueno que nos pudiste acompañar ahora desde allá. Pues sí, hay Y algunos aporté en algunas opiniones. sí, Estuvo pues a ver chévere. si quieres entrar a las otras, ojalá y puedas también, a las que siguen. Seguro, voy a Ahí, intentarlo. Seguro que sí. ahí vamos a estar compartiendo la información. Listo. Vale, pues un Bueno, gusto. igual. Igual, Leslie. Muchas Feliz gracias. noche. Feliz noche. Hasta Eso, luego. bueno, que Qué estés bien. bendiciones. Abrazos.